estamos, una vez más, para desentrañar una historia que no solo os va a dejar sin aliento, sino que os va a helar la sangre hasta lo más profundo del alma. No es una simple noticia, amigos, es un desgarrador testimonio. Una cruda realidad que irrumpe como un rayo en la vida de una familia aparentemente normal y que nos obliga a mirar de frente a un monstruo que muchos prefieren ignorar. Hablamos de la adicción, esa bestia silenciosa que como un depredador astuto se cobró una víctima en el corazón de una de las familias más queridas de este país. Fijaos bien en lo que os voy a contar, porque es una lección de vida brutal, una advertencia urgente que nos llega desde el alma destrozada de Alejandra Prat. Su hermano, ese joven que todos conocían como un auténtico ser de luz, un alma noble, alegre y bondadosa, ha caído en las garras implacables de la cocaína. No es un rumor, no es una especulación. Es la dolorosa verdad que hoy, con el corazón en la mano y la voz rota, ella misma nos desvela, para que nadie, absolutamente nadie, pueda decir que no lo sabía. Imaginaos la escena. Un joven de 30 y pocos años, autónomo, trabajador incansable, dedicando su vida a la dura labor en los barcos. Horas y horas lejos de casa, sacrificando su juventud, su tiempo, todo, en busca de un futuro mejor, en un entorno exigente, y ahora lo sabemos, absolutamente tóxico. Su inocencia, su entrega, esa desprotección casi invisible bajo su aura de alegría, fueron la presa perfecta para una maldad que se esconde donde menos la esperas. Pero aquí viene el primer golpe demoledor, la traición que no esperábamos. La puñalada por la espalda que nos hace hervir la sangre de rabia y de impotencia. ¿Quién creéis que fue el artífice de su caída? ¿Un desconocido? ¿Una mala compañía? ¿Un amigo con malas intenciones? ¡No! Fue la persona en la que depositaba su confianza, la mano que se suponía que debía guiarle y protegerle, su propio jefe. Una figura de autoridad, de respaldo, de quien se esperaba una mínima responsabilidad, fue quien le ofreció esa primera raya, esa puerta de entrada al infierno, con la promesa vil de que le ayudaría a seguir adelante, a soportar el brutal ritmo de trabajo. Es que es absolutamente alucinante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien con esa posición de poder, con esa influencia sobre la vida de otro ser humano, sea capaz de un acto tan monstruoso? Parece que se aprovecharon de su bondad, de su confianza, desde esa esfera de inocencia que a los 30 y pocos años aún conservaba. Quizás no vieron esa fragilidad oculta, esa vulnerabilidad que todos tenemos. O quizás, simplemente, no les importó, cegados por la falta de escrúpulos y la más absoluta depravación. La tragedia, como una sombra alargada, comenzó a cernirse sobre su hogar, pero de una manera tan sutil, tan insidiosa, que nadie podía anticipar el cataclismo que se avecinaba. En casa, la familia empezó a sentir que algo no cuadraba, que había una pieza que no encajaba en el puzzle de su hermano. No fue de la noche a la mañana, no fue un cambio drástico que gritara «¡Problema!», sino una serie de pequeñas señales, de desajustes que encendieron las alarmas. Fijaos, era un chico que no bebía, no fumaba, no frecuentaba discotecas. Un alma pura que en su necesidad de encajar, de sentirse parte de algo, encontró en esa primera y funesta raya una falsa promesa de pertenencia. Él creía que las drogas le permitirían estar en la esfera del resto. Una trampa mortal para un corazón tan sensible. Es una paradoja desgarradora. Buscaba aceptación y encontró destrucción. Alejandra, con esa intuición de hermana, de quien conoce cada fibra del ser de su sangre, lo sintió antes que nadie. Un día, una punzada en el pecho le dijo: «Aquí está pasando algo muy grave». Hablaron con él, le preguntaron, intentaron llegar a lo más hondo de su alma, pero él, sumido en la negación, en el autoengaño, lo negaba una y otra vez. «No, no, no», repetía, como si esas palabras pudieran alejar la terrible verdad. Pero la verdad, amigos, siempre encuentra su camino para salir a la luz, y lo hizo de la manera más dolorosa. La familia, desesperada, tomó una decisión crucial: hacer una prueba. Y en ese instante, en ese frío y crudo resultado, la fortaleza de Joaquín se vino abajo. Las lágrimas brotaron sin control,
La negación se derrumbó como un castillo de naipes, y finalmente pronunció esas palabras que nadie quería escuchar, pero que eran el primer paso hacia la realidad. Sí, realmente sí, tengo un problema. Fue un momento desgarrador, una escena que se clava en el alma y que nos muestra la inmensa vulnerabilidad del ser humano frente a esta maldita enfermedad. El suelo se abrió bajo sus pies, y el infierno se instaló en el corazón de esa familia. No hay palabras que puedan describir el dolor, la impotencia, la rabia que se siente al ver a un ser querido caer en un abismo tan oscuro, tan profundo, que parece no tener retorno. Si este testimonio os está impactando tanto como a mí, os pido, por favor, que no os quedéis callados. Si aún no eres parte de esta comunidad, te pido que te unas ahora mismo a Loco Corazón, porque esto es algo que no vas a escuchar en ningún otro sitio, y nuestra misión es dar voz a estas historias. Pero antes de continuar sumergiéndonos en este abismo de dolor y esperanza, quiero preguntarte a ti, que me escuchas, que me ves, desde dónde nos sigues, déjame tu comentario aquí abajo, cuéntame, ¿alguna vez te has sentido tan cerca de una situación así? ¿Tan desesperado? ¿Tan impotente? Alejandra decidió romper el silencio, sentarse frente a las cámaras con su hermano, Joaquín, para tener una charla brutalmente sincera, una conversación que les costó el alma, pero que era absolutamente necesaria. La pregunta es obvia. ¿Por qué aceptar esta invitación? ¿Por qué exponerse de esta manera tan íntima y dolorosa ante el mundo? Y la respuesta de ella es un grito de visibilización, un clamor de ayuda para todas las familias, que como la suya viven este infierno en silencio. Nos dice Alejandra, con el corazón en la mano, que son temas que hay que hablar, que hay que visibilizar. Para ella fue un proceso inmensamente duro, un torbellino de emociones que la llevó a llorar desconsoladamente, abrazada por Ana Milán, la presentadora, en un momento de pura humanidad que nos rompe a todos. Agradece infinitamente la elegancia y el respeto con el que el programa trató un dolor tan personal, tan profundo, tan insondable. Y es que, amigos, hay muchísimas familias que atraviesan esta misma agonía, esta misma tortura diaria. La sociedad, con su estigma cruel e ignorante, parece dictar que tener un familiar con un problema así es motivo de vergüenza, de ocultamiento, de silencio. Nos quieren esconder, nos quieren avergonzar. Pero Alejandra nos grita que no, que es precisamente visibilizando, intentando entender y actuar, cómo podemos ayudar a estas personas. La cruda realidad es que muchísimos adictos no se curan. Es una verdad que duele, que escuece, que nos deja un sabor amargo en la boca. Pero es la verdad. Y Alejandra lo reconoce con una honestidad brutal. A día de hoy, mi hermano no se ha curado. Es una frase que golpea, que nos aterriza en la realidad más desoladora, pero que al mismo tiempo nos muestra la magnitud de la batalla que están librando, día tras día, sin tregua. Pero a pesar de todo, de las recaídas, del camino tortuoso, de las esperanzas rotas, hay una chispa, una pequeña luz que se mantiene encendida. Alejandra tiene la esperanza de que esta entrevista, este grito de auxilio, sirva para que Joaquín, finalmente, despierte, para que se dé cuenta de que hay una forma de salir, pero que esa voluntad, ese deseo de curarse, tiene que nacer de él mismo. Es una esperanza frágil, pero que se aferra con uñas y dientes a la posibilidad de un milagro. Imaginaos la presión, el amor desbordante que le llega desde su comunidad, desde su gente, esa gente buena de corazón que no tiene por qué escribir, pero que lo hace, que se acerca, que ayuda. Alejandra nos cuenta que ha recibido mensajes de cariño, de apoyo, de personas que lo han visto, que lo han invitado a comer, que saben de su bondad innata. Porque sí, es un ser enfermo, pero sigue siendo un súper buen chico. Un alma que merece una segunda oportunidad. Un niño que necesita volver a ser quien era. Ellos le gritan, con el corazón en la mano: Joaquín, despierta. Hay gente que te está esperando y que espera tu regreso, que anhela que te quieras curar, que vuelvas a ser ese niño de siempre. Es un llamado desgarrador a la conciencia, a la voluntad. Porque, como bien dice Alejandra, él es un ser de luz, una persona que, cuando decida, cuando realmente quiera,
puede salir de ese pozo. Pero esa decisión, ese hasta aquí se acabó, tiene que ser suya, y solo suya. La pena inmensa es que a día de hoy aún no lo asimila, no lo abraza con la fuerza que necesita. Y esto, amigos, nos lleva a un punto crucial y doloroso. El duelo. Porque sí, la adicción de un ser querido es un duelo constante. Una herida abierta que sangra día tras día. Alejandra nos confiesa, con una honestidad brutal que le quiebra la voz, que le duele muchísimo. No se quiso romper nunca delante de su hermano por una razón que nos encoge el alma. No quiero que sufra. Un amor incondicional que la lleva a ocultar su propio dolor para proteger al que sufre la enfermedad, para que él se sienta querido, arropado, sabiendo que están ahí, pase lo que pase. Pero la complejidad de esta situación es un laberinto sin fin. Una madeja de emociones y decisiones imposibles. Porque, como nos recuerda Alejandra, no puedes obligar a una persona a curarse, no puedes dictarle el camino cuando su propia voluntad se resiste. Y en medio de todo esto está el sufrimiento silencioso de la madre, ni esa figura central que carga con el peso de la culpa, aunque no sea su culpa en absoluto. La adicción es una enfermedad que te roba todo, incluso la tranquilidad de aquellos que te aman. Muchas veces, la familia, sin quererlo, se convierte en coadicta, una sombra que persigue a los que intentan ayudar. Alejandra nos narra el calvario de su madre, lo que ha tenido que vivir, tener que ir a pagar deudas, las que él había fiado en algún sitio, en un lugar con cámaras, para que no dijeran que era mentira. La angustia de ver cómo la casa se desvalija, cómo se venden los recuerdos, la vida entera, las cosas de su propia madre, todo para alimentar al bicho este. Es un terror, una auténtica carnicería emocional que nadie debería vivir. Esta situación brutal, este drama que devora vidas y familias, nos lleva a reflexionar. ¿Dónde estuvo el error? ¿En qué nos equivocamos en la crianza, en la educación de un hijo, de una hija, para llegar a esta catástrofe? Y la respuesta es clara y rotunda: en nada. Porque cuando vimos a Joaquín hace 3 años en una entrevista para una televisión local, a pesar de sus problemas evidentes, se le veía educado. Se notaba que todavía quería a su familia, que no quería hablar mal de ellos. No era una gentuza, como algunos se atreven a juzgar desde la barrera. Era, y sigue siendo, un enfermo. La fortaleza de su madre, amigos, es un auténtico monumento a la resistencia humana. Alejandra la admira profundamente. La considera la mujer más fuerte que conoce. Su madre ha sabido decir hasta aquí, y gracias a esa decisión valiente puede seguir viviendo, aunque el dolor la acompañe como una sombra. Pero el amor, ese lazo familiar que nos une, es a veces una cadena, una atadura que nos impide soltar, nos impide decir basta, incluso cuando la destrucción es inminente. Joaquín es, en palabras de su hermana, un Peter Pan, un niño eternamente atrapado en un cuerpo de adulto, un ser que disfruta con sus sobrinos, que es uno más entre ellos, que ama la compañía, la alegría, pero que está enfermo. Esta dicotomía, esta inocencia atrapada en una adicción brutal, es lo que hace de su caso una tragedia aún más profunda. Y a veces, nos dice Alejandra, cuando habla con sus hijos, Joaquín les advierte: esto no lo hagas, ¿eh? Nunca hay que hacerlo. Es una contradicción devastadora, la de alguien que predica lo que no puede cumplir, que desea para otros una vida que él mismo no puede alcanzar. Quizás, y esto es una reflexión de Alejandra que me parece profundamente acertada, es un tema de sensibilidad. Cuando eres muy sensible a todo lo que ocurre a tu alrededor, a veces te sientes arrastrado por cualquier adicción, como una forma de escapar de tu propia esfera, de ver las cosas de manera diferente, o, simplemente, para no sufrir. Es una hipótesis desgarradora, pero que ofrece una perspectiva sobre la complejidad del alma humana. Un escape que se convierte en una prisión, una búsqueda de alivio que trae un sufrimiento aún mayor. La pregunta que nos hacemos todos, la que nos atormenta, es ¿cuántas veces recayó? ¿Cuántas veces pensó la familia: esta es la última, ahora sí, ahora se cura? Los tratamientos son largos, tortuosos, llenos de fases, de pasos adelante y de retrocesos brutales. Cuando parece que avanzas,
que das un paso más, la adicción, como un fantasma cruel, te arrastra de nuevo hacia atrás. Y en ese camino de dolor, de esfuerzo sobrehumano, la curación a veces parece una quimera inalcanzable. No, nos confiesa Alejandra, nunca pensó en una curación total, sino en estar en el camino. Pero ahora, amigos, y esto es lo más impactante, lo que nos da un atisbo de esperanza en este mar de desolación, ahora sí tiene esperanza. Una esperanza renovada, aferrada a la fe, a la creencia de que hay algo superior que les dará la fuerza. O sea, que le dará a Joaquín ese impulso, esa chispa divina para decir: ¡hasta aquí! ¡Se acabó! Es un grito al cielo, una plegaria desesperada en medio de la tormenta. Esta no es una adicción que le viene de joven. No es producto de malas compañías desde la adolescencia, no. Es algo que, de repente, irrumpe en la vida de un hombre de casi 30 o 30 y pocos años, y lo destroza todo. Su vida, la de sus allegados, la de su familia. Es una tragedia que se cebó en un corazón sensible, en un no témpano de hielo, como bien nos indica Joaquín. Una catástrofe que nos recuerda que nadie, absolutamente nadie, está a salvo de este flagelo, de este bicho que acecha en cada esquina. Y es vital, absolutamente vital, que la sociedad entienda que esto es un problema real. No es algo que deba tratarse de forma amarilla, como un chisme, no como un cotilleo, sino con la seriedad y la empatía que merece. Tenemos hijos, tenemos seres queridos, y Dios no quiera que caigan jamás en una adicción. Pero debemos ser conscientes de que esto está aquí, en cualquier entorno, en cualquier sitio, y que cualquiera puede ser víctima. No podemos juzgar, no podemos condenar. Al contrario, lo que tenemos que hacer es buscar cómo ayudar, cómo comprender. Porque la persona adicta, en el fondo, arrastra un sentimiento de culpabilidad inmenso, que les hace aún más difícil salir de ese pozo. Es un círculo vicioso de vergüenza y autodestrucción. Y en este punto quiero decir algo que me parece crucial, y que Irene, en el programa, apuntó con una sabiduría inmensa. Debemos saber cómo tratar nosotros, desde fuera, esta situación. No estamos dentro, pero podemos ayudar. Alejandra, gracias. Gracias por abrir tu corazón de par en par, por compartir esta herida abierta, esta verdad brutal que muchos se empeñan en silenciar. Porque es verdad lo que dices. Si no se habla, si no se cuenta, parece que no existe. Pero sí existe, amigos. Existe en miles de hogares, en miles de familias que viven un auténtico terror, un infierno silencioso, y que merecen ser escuchadas, comprendidas, ayudadas. No podemos estigmatizar al enfermo, al adicto. Él ya sufre lo suficiente, nosotros. Con nuestra labor, lo último que queremos es señalar, sino todo lo contrario, visibilizar, concienciar, abrir los ojos al mundo. Y quiero hacer un agradecimiento especial a todos los linenses, a toda la gente de la zona del campo de Gibraltar que ha tenido y sigue teniendo contacto con Joaquín, por sus mensajes de cariño, de comprensión, de apoyo, por estar cerca de él, por ayudarle en la medida de lo posible. Pero ojo, amigos, porque aquí viene una advertencia crucial. A un adicto no se le ayuda dándole dinero. Lo único que se consigue con eso es alimentar al monstruo, acrecentar el problema, hundirlo aún más en el abismo. Es una distinción dolorosa, pero vital. La ayuda real es mucho más compleja, mucho más profunda, y requiere de una voluntad que, por desgracia, no siempre está presente. Es un camino arduo, lleno de espinas, pero es el único que puede ofrecer una salida. Y esto me lleva a la reflexión final de este primer capítulo, una que nos obliga a mirarnos al espejo y a cuestionar nuestra propia empatía. ¿Es fácil ver este tema desde la barrera? Sí, es muy fácil. ¿Es fácil criticar, juzgar a la familia, al propio Joaquín, por exponerse de esta manera? Sí, es lo más fácil. Pero por favor, os pido que no juzguéis. Que intentéis empatizar un poco con la familia, con el inmenso dolor de una madre, de una hermana, de un hermano que lo ha intentado todo. Y sobre todo, con la persona vulnerable, con el enfermo, que es Joaquín. No es un psicópata, no es un maleante, es un ser humano enfermo que necesita ayuda. Y esto es solo el principio de una historia brutal, de una batalla que aún no ha terminado.
Y si en el capítulo anterior os dejamos al borde del abismo emocional, agarrados a esa pequeña brizna de esperanza, atentos, porque lo que viene ahora es la cruda realidad de una batalla que no tiene tregua, una lucha sin fin contra un enemigo invisible que se alimenta de la desesperación. Es la continuación de la historia de Joaquín, de Alejandra, de su madre, de una familia entera sumergida en un calvario que parece no tener fin, un verdadero grito de auxilio que resuena en el vacío de la impotencia. Nos adentramos hoy en la parte más oscura, la más frustrante, de esta catástrofe familiar que tristemente es la realidad de millones de personas en el mundo. La impotencia, amigos, es un monstruo silencioso que carcome el alma de quienes aman a un adicto. Alejandra nos lo cuenta con una voz que todavía se quiebra, con un dolor que no se disipa, a pesar del tiempo transcurrido. Lo han intentado todo, absolutamente todo, buscando ayuda en distintos centros, explorando métodos públicos y privados, recorriendo el país de norte a sur, de este a oeste, con la esperanza de encontrar una luz al final del túnel. Pero aquí viene el golpe de realidad más brutal, una verdad que nos indigna profundamente y que pone de manifiesto las fallas de un sistema que, en teoría, debería proteger a los más vulnerables. La ley, esa misma que debería ser un escudo, se convierte en una barrera infranqueable. Para ingresar a un enfermo de adicción en un centro, es indispensable, vital, la voluntad expresa de la persona afectada. ¿Os imagináis lo que esto significa en la práctica? Significa que el adicto, ese ser que está bajo el yugo de una enfermedad devastadora, tiene la potestad de decidir cuándo entra y cuándo sale de un tratamiento. Puede abandonar la ayuda en cualquier momento, cortar el proceso de raíz, y no hay nada, absolutamente nada, que la familia pueda hacer para detenerlo. Es una realidad cruel y descorazonadora, una condena que perpetúa el ciclo de la adicción y el sufrimiento, dejando a los seres queridos atados de manos y pies. El camino para inhabilitar a un mayor de edad en este país es largo, tortuoso y, la mayoría de las veces, completamente infructuoso. Aunque se le explique a un juez la gravedad de la situación, las imágenes de Joaquín, hace ya 3 años, nos mostraban a un chico que, dentro de su enfermedad, aún parecía hacer uso de la razón con capacidad de decisión. Este es el gran dilema. La encrucijada legal. ¿Cómo proteger a alguien de sí mismo cuando la ley le otorga la autonomía para elegir su propia perdición? Joaquín mismo, en este preciso instante, no quiere estar en ningún centro. Dice que no hay ningún sitio donde se sienta realmente ayudado, a pesar de haber pasado por incontables lugares de todo tipo. Es una frase que resuena con la desesperación, con la profunda desilusión de quien ha probado la amargura de la derrota una y otra vez. Su voluntad se resiste, se cierra, y esa resistencia es el muro más alto que la familia tiene que escalar cada día. Alejandra, con su inmenso amor de hermana, sigue hablando con él, intentando, con la paciencia de un santo, que comprenda la necesidad de buscar ayuda, pero se pregunta, y nos preguntamos todos, ¿es que no quiere o es que no puede? Es una cuestión fundamental, una que nos persigue en cada recaída, en cada paso en falso. La barrera entre la falta de voluntad y la incapacidad de la enfermedad es tan delgada, tan difusa, que resulta casi imposible discernir. Y aquí viene la paradoja más desgarradora, el instante que nos encoge el corazón y nos hace entender la complejidad de este ser humano. A veces, Joaquín habla con sus sobrinos, con sus hijos, y les dice con una autoridad que no tiene para sí mismo: esto no lo hagas, nunca hay que hacerlo. Es un aviso, una charla moral que busca proteger a los más pequeños del abismo en el que él se encuentra. Una contradicción que revela el alma dividida de un hombre que sabe lo que es bueno, pero que no puede aplicarlo a su propia vida. Fijaos, amigos, en la idea de Alejandra, que es profundamente conmovedora y reveladora. Ella ha pensado muchas veces que quizás es un tema de sensibilidad. Cuando eres un ser profundamente sensible a todo lo que ocurre a tu alrededor, a veces te sientes arrastrado por cualquier adicción, como un mecanismo de escape, un intento de salir de tu propia esfera, de ver el mundo de otra manera, o simplemente de encontrar un efímero alivio para no sufrir. Las recaídas,
Esas puñaladas traperas que te hunden una y otra vez son parte de este drama humano. ¿Cuántas veces pensaron que era la última? Los tratamientos son procesos larguísimos, llenos de fases, de pequeños avances que en un instante se desvanecen. Cuando parece que das un paso más, que la esperanza resurge, la adicción, con su crueldad inherente, te arrastra de nuevo, te lleva otra vez hacia atrás, al punto de partida, o incluso más hondo. La pregunta más dolorosa, la que todos nos hacemos en silencio, es si en algún momento pensó que se curaría del todo. Alejandra, con una sinceridad brutal, nos confiesa que no. Pensaba que estaban en el camino, que avanzaban, pero la curación total parecía una meta inalcanzable, una quimera. Y esa es la realidad de muchas familias, ese vivir en el limbo de una recuperación que nunca termina de materializarse, de una batalla que se libra día a día, sin victoria final. Pero, ¿y aquí está la luz en la oscuridad? En la brizna de esperanza que se aferra con uñas y dientes. Ahora sí, Alejandra tiene esperanza. Es una confesión que nos impacta, que nos emociona, porque a pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de todas las decepciones, hay una fuerza superior, una fe inquebrantable, que la impulsa a creer. Cree que hay alguien ahí arriba que siempre ayuda, que apoya, que lanza lo que uno puede aguantar. Y que a Joaquín, en algún momento, le llegará esa fuerza, esa chispa divina para decir: hasta aquí, se acabó. Este problema, esta carnicería silenciosa, no es algo que se deba tratar de manera amarilla, como un simple chismorreo, como un titular sensacionalista. Es una realidad lacerante, un drama humano de proporciones épicas, que afecta a miles y miles de familias. Nosotros tenemos hijos, tenemos seres queridos, y Dios no quiera que caigan jamás en una adicción. Pero es crucial que seamos conscientes de que esta enfermedad acecha en cualquier entorno, en cualquier rincón, y que nadie está a salvo de su alcance destructivo. No podemos juzgar, amigos, no podemos señalar con el dedo acusador. La persona adicta, en el fondo de su ser, carga con un sentimiento de culpa tan abrumador que le dificulta aún más la salida. La estigmatización solo agrava el problema, lo encierra aún más en la oscuridad. Lo que necesitamos es comprensión, empatía, un verdadero saber hacer desde fuera, como bien señalaba Irene en el programa, porque aunque no estemos dentro del infierno, de alguna manera podemos ayudar. Alejandra nos lo decía con lágrimas en los ojos. No se ayuda a un adicto dándole dinero. Es una verdad cruda pero fundamental. El dinero, en estos casos, no es una ayuda, sino un combustible que alimenta la llama de la adicción, que acrecenta el problema, lo hunde más profundamente en el abismo. La ayuda real es mucho más compleja. Requiere de límites, de apoyo profesional y, sobre todo, de la voluntad inquebrantable del afectado. Así que, al cerrar este desgarrador capítulo, os pido, con el corazón en la mano, que abráis vuestros ojos y vuestro corazón a esta realidad. Que la historia de Joaquín y de su familia no caiga en saco roto. Que sirva para visibilizar, sí, para concienciar, para generar ese cambio que tanto necesitamos como sociedad. Es fácil criticar desde la barrera, juzgar sin conocer la magnitud del dolor, pero es nuestra responsabilidad, como seres humanos, intentar empatizar. Empatizar con la familia, que lo ha intentado todo, con el inmenso sufrimiento de una madre que ha visto cómo su casa, sus recuerdos, su vida, se desvalijaban. Empatizar con Alejandra, que rompe el silencio para lanzar un grito de auxilio al mundo. Y sobre todo, empatizar con la persona vulnerable, con el enfermo, que es Joaquín. No es un villano, es un ser humano atrapado en las garras de una enfermedad. Y esta historia, amigos, aún no ha terminado, y su impacto resuena más allá de lo imaginable. Si quieres seguir recibiendo este tipo de historias que conmueven y te abren los ojos a la realidad, ni no olvides suscribirte a Loco Corazón y activar la campanita. Es la única forma de que no te pierdas nada de lo que tenemos que contarte.